¿Por qué vemos poca reacción ante la crisis ambiental que vemos desde hace varios años y lo que sabemos que está por llegar? Bienvenidos al tercer episodio de Homo Ambientalis, titulado Falta de Respuesta. Muchas gracias por estar aquí nuevamente escuchándonos. Esta vez estamos los tres, Álvaro, Miguel y yo, muy contentos de estar hablando con ustedes sobre este tema tan importante. Álvaro, Miguel. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues la verdad es que sí, es un tema muy interesante que nos gustaría un poco profundizar en él, la verdad. Sí, esperamos poner un granito de arena en un tema muy complejo, pero muy importante al mismo tiempo. Así es. Hay muchos temas alrededor de este, como lo vemos en los titulares, ¿no? En el día a día, y que regularmente los dejamos pasar, ¿no? Hemos visto noticias, ¿no? Muy importantes sobre desertificación, incendios forestales, deshielo, agotamiento de los recursos pesqueros, pandemias ahora también, pérdida de polinizadores, pero todos esos eventos tienen un punto en común. ¿Tú qué piensas de eso, Miguel? Sí, tienen un punto en común en el sentido de que en gran parte se han visto ampliados y a veces incluso provocados o por acciones inadecuadas o por la falta de acción. Es decir, individuos, grupos o sociedades enteras toman decisiones que viendo el resultado final que está por venir o que ya está ocurriendo, no han sido las más inteligentes. Entonces ha habido un fallo de cálculos tremendo en muchas cuestiones. Así es, no solamente a nivel global, es decir, no solamente a los gobiernos, por ejemplo, organizaciones internacionales, ¿no? Sino que el problema también remite en nuestros actos, ¿no? Lo que hacemos en el día a día, en cómo lo llevamos, pero todo esto está muy conectado, ¿no? Muy conectado y esto no es algo reciente, es algo que venimos arrastrando desde hace ya algunas décadas y que se ha pronunciado de manera importante en los últimos años, eso es verdad. Sin embargo, hemos perdido la conexión entre la relación que vemos de nuestro comportamiento, a lo mejor a corto plazo, con el efecto que tiene a largo plazo. Entonces hay un distanciamiento de ello, que no solamente lo vemos nosotros en el día a día, en lo que hacemos en la casa, en la escuela, en los ambientes cercanos que tenemos, sino que pasa lo mismo con las organizaciones, ¿no? Con empresas que tienen un gran impacto en el medio ambiente o en la sociedad o en la cultura, lo ven de la misma manera. Y hay una manera, de hecho es muy difícil, ¿no? Hacer ver esos efectos, ventajas o desventajas de seguirlo haciendo de esa manera. Sí, porque además, como tú bien has dicho, uno de los principales problemas es la falta de pensamiento, digamos, pensamiento amplio, perdón, ya sea en el tiempo o en el espacio, es decir, por muchas razones y que serían muy largas de explicar, gran parte de la población tiene muy poco interés o de lo que haya fuera de su ambiente inmediato o de lo que pueda ocurrir en el futuro fuera del corto plazo. Y eso puede que no sea algo totalmente nuevo, pero está ocurriendo a una escala que nunca antes había ocurrido, en una escala en la que somos más personas que nunca, consumimos más recursos que nunca y además el uso y el desequilibrio de esos recursos, porque no todo el mundo gasta los mismos, no quiero caer en la falacia de que somos demasiadas personas en el mundo, todo eso forma una vorágine de demasiados factores y muy diferentes, pero algo que sí que está en común es eso, falta de interés en lo que está fuera de la cercanía inmediata y muy poco pensamiento en el futuro lejano. Así es. Y bueno, hablando de creencias también, he escuchado muchísimo, ¿no? Esta parte de que se mantiene la creencia de que la tecnología, los avances tecnológicos van a solucionar los problemas que haya o que surjan más adelante y que se va a revertir prácticamente de manera mágica, ¿no? O automática. Y eso no es así.
También es muy cierto que muchas veces se apela a la buena voluntad de la gente, es decir, creer que con solo decirlo u ordenarlo es, va a suceder, ¿no? Que se van a comportar de manera diferente y tampoco es el caso. Yo lo que veo también, al hilo de lo que comenta Mónica, muy interesante, es que, claro, estamos viendo en mitad de una pandemia de que es muy difícil apelar a la responsabilidad individual porque basta con que a lo mejor una sola persona, que muy pocas personas a lo mejor se salten lo que son los confinamientos como para que la pandemia pueda seguir adelante. Entonces, claro, realmente aquí es muy difícil en determinados asuntos apelar a la responsabilidad individual, es decir, a que todos y cada uno de nosotros vayamos a eh, cumplir con lo que deberíamos de hacer para poder pensar en nosotros como colectivo y seguir adelante con todas las medidas preventivas y paliativas que haya ante cualquier problema, que es lo que se está viendo ahora mismo. Es muy difícil apelar a la responsabilidad individual. Entonces, claro, vemos que hace falta realmente agarrarnos más a la responsabilidad colectiva, ¿no? Es decir, nosotros como sociedad o como conjunto, ¿qué normas nos ponemos, qué normas nos ponemos para poder afrontar los problemas, ya sea una pandemia, ya sean los efectos del cambio climático o su mitigación, ¿no? Así es, Álvaro. Todo lo que dices tiene su raíz, ¿no? Prácticamente en lo mismo, en por qué apelar a la responsabilidad de la gente cuando tenemos muchísimas otras herramientas en nuestro contexto, en el día a día, que son mucho más efectivas y eficaces. Entonces, pero, a ver, gran parte de eso es el desconocimiento, ¿no? De que no sabemos cómo cómo influimos nosotros en el ambiente y viceversa, cómo influye el ambiente en nuestra conducta. Si tuviéramos un poquito más amplia la percepción de ello, veríamos que somos capaces de cambiar no solo nuestra conducta individual, ¿no? Sino también proveer de esos conocimientos a otras personas y fungir como modelos que pueden generalizar conductas en otros ambientes, ¿no? Cuando les mencionaba hace un rato lo de la creencia, ¿no? De que la tecnología lo va a resolver todo, pues no está tan, yo creo, ¿no? Que no está tan errada la idea, porque siempre y cuando no se piense en que tecnología únicamente son máquinas, ¿no? Que nos van a ayudar a resolverlo todo. La tecnología también está implícita, pues, en la conducta, en las ciencias sociales, ¿no? Hay investigaciones que remiten a eso. Eso también es tecnología y es de lo que tenemos que aprender y echar mano de ello. ¿Cómo funciona nuestra conducta? Es decir, ¿cómo influye el ambiente en nuestra conducta? Pues todos tenemos una historia de aprendizaje. Con ninguna historia de aprendizaje es la misma, ¿no? Todos hemos vivido diferentes experiencias, situaciones, de las cuales hemos aprendido a hablar, a relacionarnos, a comunicarnos entre nosotros. Y esas experiencias son acumulativas, es decir, las tenemos en nuestra historia de aprendizaje, ¿no? Ni ninguna es igual a la otra. Entonces, si yo he tenido experiencias en las que pues me ha resultado mucho más fácil desechar mis residuos donde me da la gana porque pues me es mucho más cómodo que separarlos, que generarlos, a lo mejor generar una composta, procesarlos de diferente manera para que no contaminen, porque eso además que implica un costo conductual, a lo mejor económico, de tiempo, pues a largo plazo sí que tengo un beneficio, pero a lo mejor yo no veo un beneficio directo. Entonces aprendo que es mucho más fácil pues desecharlo donde me dé la gana, ¿no? Además le pierdo la pista, ya no me entero qué pasa con ello y pues mejor, ¿vale? Y ese tipo de historias, de experiencias de aprendizaje las tenemos allí. Entonces, ¿por qué habríamos de esperar que alguien con ese tipo de experiencias se comporte de manera distinta, de manera diferente? Porque cuando ha intentado hacer una composta o reducir el consumo de algo, pues ha tenido que pagar de alguna manera
ya sea un costo económico o incluso de un esfuerzo de tener que levantarme a apagar la luz, ¿no? Tener que levantarme a apagar el horno, ¿no? El aire acondicionado. Eso es un costo, ¿vale? A lo mejor no lo vemos como algo grande, pero que influye muchísimo en nuestro comportamiento. Entonces, ¿por qué tendría que pagar ese costo si es mucho más cómodo no tener que hacerlo? Ahora, nuestra historia de aprendizaje es solamente una parte de nuestro contexto, ¿no? De dónde vivimos, nuestro contexto social, cultural, físico, por supuesto, el lugar en el que estamos, y todo eso suma, ¿vale? Entonces, el hecho de que se provean soluciones tecnológicas, perdón, de que a lo mejor se ahorre luz, pues si está de la mano con que favorezca mi comportamiento, de que se ahorre la luz, no solamente donde esté la tecnología para hacerlo, sino en otros ambientes, pues mucho mejor. Es decir, estamos echando mano de toda la tecnología que tenemos, no solamente de la que ahorra energía eléctrica, de la que ahorra agua, ¿no? Sino de la que hace que la gente le vea un valor, ¿no? Simbólico a comportarse de manera proambientalmente amigable, ¿no? Amigable con el ambiente. Claro, Mónica, y además fíjate, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo, muy interesante la perspectiva de psicología conductual que plantea, la verdad, muy, muy interesante, pero además fíjate cómo tenemos también en nuestra contra un contexto cultural que prima mucho el individuo y que el individuo haga lo que quiera, con su vida, con su casa y con su propiedad y con su todo. Entonces, se prima mucho el mío, el yo, mis cosas. Y entonces, ¿qué ocurre? Eso contribuye, ¿no? Perpetúa un poco esa educación y ese contexto que estás comentando, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que realmente detrás un poco de toda esta cultura hay cierto modo, intereses económicos, ¿no? De que tú mírate tus cosas, mira tus propiedades, mira por tu bien, mira por tú haces lo que tú quieras porque eres libre, ¿no? Eres la libertad individual lo más importante de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se da un poco ese mensaje, ¿no? De querer ser rebelde así sin causa, ¿no? Y de, pues tú haces lo que quieres con tu vida. Y eso es una cosa que se está viendo mucho bueno, como respuesta muchas veces que estamos viendo en la pandemia y también frente a muchos otros problemas también de tipo ambiental. Cuando, por ejemplo, resulta que tenemos que hablar con un agricultor y entonces y decirle, bueno, pues oye, hay que reducir el consumo de agua, hay que reducir una serie de variables, una serie de historias. Claro, esta gente muchas veces la primera reacción es, tú no vienes aquí a decirme que tengo que hacer en mi finca o en mi sitio, en mi tal. Luego ya, pues cuando ya pasa un poco esa barrera te encuentras que muchas veces, pues es verdad que no tienen recursos, a lo mejor no tienen medios porque, bueno, se han adaptado a una serie de consumo y han adaptado toda su vida un poco a ello y luego además, pues que realmente no todo el mundo tiene oportunidad de mejorar su tecnología, no tecnología conductual, pero sí tecnología a lo mejor para ahorrar agua, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me encuentro muchas veces con que se está fomentando mucho el individualismo, ¿no? En el contexto económico que tenemos así neoliberal y tal, en el que de esa manera lo que se prima mucho es eso, la libertad individual. Entonces eso realmente es un reto a la que, bueno, con herramientas conductuales como plantea, la verdad es que es muy interesante de poder afrontar y es muy interesante ver también eso, en la perspectiva, lo que llama el big picture, ¿no? La perspectiva económica, la perspectiva política, la perspectiva cultural y también ver la perspectiva histórica, que, bueno, Miguel ahí tendrá mucho que comentarnos, vaya, perspectiva histórica. Bueno, pues a ver, es un tema muy interesante porque no se había visto antes este tipo de situación, ¿vale? En este caso, lo principal que te dice la perspectiva histórica es que no tenemos con qué comparar. Así de triste, porque como vimos en nuestro primer programa de Homo Ambientalis, con las dos entrevistadas, a veces sorprende no sé cómo decirlo, la burbuja de ilusión en la que vive parte de la población. Claro, en este caso, nuestras entrevistadas hablaban de los jóvenes, que su percepción del alimento
que necesitamos todos los seres humanos para vivir, es que vas al supermercado y lo compras. Es decir, todo el proceso de que eso proviene de un cultivo o una crianza de plantas o de animales y de que eso requiere un gasto de recursos, esfuerzo de muchas personas, una cadena de transporte, control sanitario, etcétera, tienen conocimiento cero. Entonces, claro, esta idea de que una persona es una especie de cápsula aislada totalmente de lo que le rodea y de que el mundo está para cumplir con sus caprichos y sus deseos, claro, esto tiene antecedentes, pero es algo totalmente nuevo, porque antes alguien no podía vivir alguien tan aislado de su agua y su alimento. Quizá en el pasado era muy propio a lo mejor de reyes y de nobles que vivían a espaldas de la sociedad de lo que pasaba en el mundo, ¿no? Pero ahora somos un poco todo el mundo con toda la calidad de vida que tenemos, somos todos como un poco como mini reyes o mini nobles, ¿no? Que tenemos un poco esa dar de espalda al mundo un poco y de dónde vienen las cosas y las consecuencias un poco también de un poco de lo que hacemos, ¿no? Me resulta curioso, ¿no? Si lo comparamos con una perspectiva un poco histórica, ¿no? Genial lo que has dicho, Álvaro. Es que últimamente, ¿no? Se asocia mucho la calidad de vida con la cantidad de consumo que haces. Entonces, uno termina creyendo que felicidad es sinónimo de mientras más compres, pues mejor vas a estar o más satisfecho, satisfecha te vas a sentir, ¿no? Entonces es el mensaje que vemos, que escuchamos pasar una y otra vez, pero es totalmente falso, ¿no? Es decir, hace no mucho, ¿no? Unas cuantas décadas, en los 50, 60, la gente era feliz y no había ni tal cantidad de consumo de recursos como lo hay ahora. Entonces, hemos difundido y hemos aprendido muchísimo ese pensamiento, ¿no? Y lo reforzamos muchísimo con todos los recursos que tenemos ahora, como redes sociales, por ejemplo, que pueden ser muy útiles para difundir ideas muy contrarias a lo que se difunde, ¿no? Actualmente. Es decir, se refuerza la idea constantemente de que necesito tener más para poder estar mejor o al nivel o tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, es totalmente falso para empezar, ¿no? Pero lo seguimos manteniendo y continúa creciendo. Es decir, el consumo yo creo que es de las cosas claves, ¿no? Es decir, mientras más consumo haya de cualquier producto, hay detrás de eso consumo de recursos naturales y delante de ello desecho de recursos que no se van a volver a utilizar, que se van a degradar pronto. Entonces hay procesos que razonar, reflexionar antes y después. Y creo que eso está muy relacionado con lo que tú decías antes, Álvaro, sobre apelamos al individualismo, ¿no? Entonces, ¿a qué tenemos que apelar ahora, ¿no? ¿Qué sería el individualismo versus, pues, crear comunidad, ¿no? Crear ambientes comunitarios amigables, agradables, en donde se fomenten este tipo de comportamientos, pero donde la gente se sienta libre de decir, claro, esto también es agradable hacerlo, ¿no? Hay otras cosas, otras actividades en las que me puedo sentir feliz y no tienen un impacto del tamaño de lo que tiene un impacto de ir al centro comercial, ¿no? Pasar una hora allí. Pero ¿cómo logramos que se vea esto? Pues haciendo que la gente se sienta bien en contacto con gente que refuerza ese tipo de comportamientos. Es decir, a lo mejor no es un centro comercial, a lo mejor es un parque temático, ¿no? Es un parque natural y además de fomentar el contacto con la naturaleza, conocerlo de una manera diferente, desde una perspectiva diferente, donde paso un momento agradable, que me va a gustar cuidar un espacio que me hace sentir bien. Además, promuevo, ya sea como ejemplo o como aprendiz de otros, de qué puedo hacer para ayudar a mi comunidad a mantener sus recursos, ¿no? A mantener nuestro vecindario limpio, ¿no? Amigable, agradable para quien venga, no solamente para los que estamos aquí. Pues la verdad es que creo que has dado con la tecla, Mónica, porque el tema de las comunidades es fundamental. Es precisamente
la escala más adecuada a la hora de cambiar un poco, ¿no? Porque Miguel probablemente nos citará luego el famoso libro que siempre nos gusta citar por aquí, Colapso, de Jared Diamond, que recomendamos su lectura siempre desde este canal y que Miguel pues profundizará más adelante si lo ve oportuno. Pero es muy interesante lo que planteas porque, por ejemplo, cuando hablamos de una escala nacional o estatal, digamos como que todas esas normas que se crean se ven como impuestas, ¿no? Entonces siguen viéndose ajenas a nosotros. Y entonces, pero en cambio, todas aquellas cosas también que hacemos a escala muy individual, pues al final nos procuramos nosotros de nuestros recursos, de nuestro bienestar y no nos preocupamos del bienestar del vecino o del bienestar de otro. Entonces, claro, la escala intermedia, que es la comunidad, que es me preocupo de algo que puedo ver y su efecto no solo en mí, sino en otras personas. Porque a gran escala, a escala nacional, a escala más grande, no veo el efecto que tienen mis acciones en otras personas, mientras a escala individual tampoco, porque a escala individual tengo mi burbuja, que es la escala de la ultra propiedad privada, de la ultra, bueno, de todo lo que ha fomentado el pensamiento neoliberal. Entonces, claro, una escala intermedia, la escala de las comunidades, ¿no? De los comunes, ¿no? Como se llaman estos actores económicos, muy interesante porque realmente lo que tú dices es verdad, es que, o sea, se retroalimentan entre ellos y es muy, y claro, se van reforzando entre ellos y las consecuencias de mis acciones las ven otras personas, pueden empatizar de manera directa, es muy interesante. Y también me ha gustado que menciones lo de hace 50, 60 años, curiosamente porque en los años 50 fue justo cuando empezó la gran aceleración, que fue, bueno, gran parte de las emisiones de efecto invernadero que tenemos hoy día en la atmósfera, se debe a la gran aceleración, a esa época que va desde los 50 hasta la crisis 2008-2010, que fue, bueno, un subidón de consumo y también de emisiones de efecto invernadero. También quiero comentar una cosa que me resulta muy curiosa en el contexto conductual que plantea Mónica, que realmente nosotros somos el contexto de más personas. O sea, aquello que dicen, no, yo hago lo que quiero con mi vida, yo me drogo, yo conduzco como quiero, yo hago tal. Si las decisiones que uno toma en su vida afectan también a los demás, afectan también a nuestras familias. Si uno decide, por ejemplo, de tener un estilo de vida que, por ejemplo, pues abandonar el alcohol, a las drogas, eso afecta luego a su hijo, a su pareja, a su entorno, a su comunidad. Todos tenemos una comunidad, lo que pasa es que no podemos reforzarla, podemos crear comunidades nuevas o no podemos ni siquiera darnos cuenta de que tenemos esa comunidad ahí. Entonces, todos esos mensajes que muchas veces nos llegan, nos bombardean con que lo más importante es que tú hagas lo que te dé la gana, que nadie puede decirte qué tienes que hacer con tu vida, que tú eres soberano de tus cosas. Hay que tener en cuenta que somos contextos de otras personas y realmente con nuestra libertad estamos fastidiando la libertad de otras personas. O sea, no se puede disociar también lo que viene siendo la libertad con el poder, ¿no? Lo que decía Jorge Moruno, que yo recomiendo que sigáis por Twitter. Por el disociar la libertad del poder es algo que no se puede hacer, porque si dejas libertad, los que tienen más poder al final acaban siendo más libres que los que tienen menos poder. Es muy interesante, la verdad, es que el tema de la comunidad que has planteado, Mónica. Realmente cuando conseguimos, ¿no?, ordenar nuestra propia vida, cuando conseguimos ver ese efecto en nosotros y en los demás, para poder reducir nuestra huella de carbono, para poder mejorar nuestros hábitos, para reconectarnos, ¿no?, de nuestro comportamiento con nuestro contexto, como bien lo planteas, no pudiste haberlo dicho mejor, Álvaro. Nos convertimos realmente en un modelo digno, ¿no?, de imitación. Y porque aunque no lo queramos, lo somos. Entonces tenemos que ser muy conscientes de ello. Y esto cuesta muchísimo ser consciente de ello en todo momento, porque uno dice, por favor, ¿cuándo me voy a dejar de esto?, ¿no? Cansa. Pero nunca dejamos de serlo. Aunque no seamos conscientes de ello, lo somos. Así que yo creo que más nos vale tomar conciencia, ¿no? Y también el hecho de, por ejemplo, lo que planteabas, Álvaro, de decir,
Es que hace 50 años o 60 o 70 no había tal cantidad de consumo, pero había muchísimas otras actividades que se promovían en conexión, ¿no? En comunidad, en conexión entre personas y que daban una satisfacción enorme. Es decir, y no es que ahora no las haya, es que se ha incrementado todo, pero en función del consumo también. Es decir, no es que vayamos de compras solos, ¿no? O que no interactuemos con la gente, sino que hemos dejado de ver actividades como la pintura, ¿no? El paseo, la jardinería, actividades recreativas que no implican un alto consumo, pero que igualmente nos dan satisfacción y que además nos proveen de muchísimas otras habilidades que deberíamos o que quisiéramos fomentar. Claro, porque aquí yo creo que en gran parte ha habido una especie de... habría que ver hasta qué punto planificada y hasta qué parte ha surgido sola, una especie de llamada a determinados, a ver cómo diría yo, determinados instintos o tendencias, no sé si decir no racionales, ¿vale? Esto se sale un poco de mi campo, pero creo que sería muy interesante señalarlo porque lo que te están diciendo es, mm, eres feliz o prestigioso o respetable, depende cómo le llegue el mensaje a cada persona, si demuestras que puedes consumir mucho. Entonces, por ejemplo, hay incluso actividades como las que has mencionado, tipo un ocio que no requiera consumo, se puede ver que a veces se intenta imbuir de un cierto consumo, es decir, tú vas a X actividad o a X festival, pero si puedes demostrar que ha sido de una manera que pagas más o que se gasta más, claro, es verdad que no hemos llegado al punto de que la gente se enorgullezca de dejar de dejar toneladas de basura por lo que ha hecho, pero te puede gustar la pintura, vamos a quedarnos solo en el ejemplo de la pintura, así no me extiendo tanto, pero si guay, has ido a un evento de pintura, te gusta pintar, pero si has ido a algo que es exclusivo, que requiera que no puede ir cualquiera, que has demostrado que puedes ir soltando billetes, eso muchísimo mejor. Es tan importante poner eso y por supuesto luego ponerlo en tus redes sociales como que te guste en sí la pintura. De hecho, es que todos conoceremos gente así, que es, ¿de qué te sirve que te guste la pintura si no lo puedes mostrar? Y claro, lo que parece un bonito mensaje, que es quiero compartirlo con los demás, al final se convierte en esa especie de vicio, que es casi una droga al final, que es necesito saber que otros han visto lo que hago en redes sociales. Y eso se junta con si puedo demostrar que me he dejado un pastón mejor, y es una especie de bucle que, en fin, no sé cuánto llevamos con esto, 50 años arriba o abajo y, en fin, a ver si empieza un poco a, si no a detenerse, por lo menos a estancarse. Pues además resulta es que, fíjate, eso que comenta tiene mucha relación con el estatus, Miguel. O sea, es una cuestión de jerarquía, el estatus, ¿no? Como somos animales de manada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nos gusta siempre sentirnos superior, sentirnos especiales dentro de la manada por X motivos, ¿no? Entonces, ese es un poco de los riesgos de las comunidades. O sea, que probablemente la comunidad sea la escala más adecuada, ¿no? Para poder movilizar las cosas y para poder, porque claro, tenemos ahora comunidades en YouTube de youtubers, ¿no? De internautas, de streamers que juegan, y entonces pues está muy bien y ese tipo de comunidades, pero quizá también habría que hacer comunidades que, aunque ya las hay, ¿no? Las comunidades, el movimiento Zero Waste, los movimientos de Fridays for Future, todos realmente hacen comunidad. Entonces, la gente cuando se preguntan, oye, ¿para qué sirve una manifestación? ¿Para qué sirve realmente todas esas movilizaciones? Sirve en cierto modo también para crear comunidad, crear lazo entre la gente que piensa parecido y que haya debate. Y entonces es muy interesante, pero lo que plantea Miguel es también riesgo, ¿no? El tema de el grupo, la comunidad debe tener un mecanismo para frenar a todas aquellas personas que quieran sobresalir por tener por tener una jerarquía, querer tener una jerarquía, un estatus superior a los demás. Entonces, es interesante estudiar si seguramente existirán comunidades que tengan esos mecanismos, ¿no? Para poder regularse y que nadie sobresalga más de la cuenta. Claro, claro, este es un tema muy complejo y muy extenso, pero para a lo mejor futuras conversaciones o
o programas, o para los oyentes que estén interesados, existe un libro de Marvin Harris, que es un divulgador de antropología bastante prestigioso, que se llama Jefes, Cabecillas y Abusones. Y aunque la mayor parte del libro está centrado en sociedades tribales, o podríamos decir, sin que nadie se ofenda, pero podríamos decir primitivas, que sigan en el Paleolítico, en el Neolítico, el libro analiza de manera general cómo surge esta idea de que el prestigio proviene de tener propiedades, otros trabajando para ti, o poder controlar los suministros de materias primas o de alimentos, que esto, quien haya estudiado el Neolítico y tal, le sonará. El libro se centra en sociedades, ya digo, de la Edad de Piedra, pero en varios momentos compara la situación de jefes de tribus de la Polinesia con el actual deseo de poseer propiedades de gente muy, muy pudiente en nuestra sociedad de consumo actual, y es increíble. Hay diferencias, evidentemente, pero las similitudes de comportamiento humano entre consumistas actuales y, digamos, personas poderosas en sociedades neolíticas, incluso neolíticas actuales, es muy, muy, muy sorprendente. A mí ese libro me hizo pensar bastante. No me quiero extender, pero dejo ahí el apunte para quien le interese profundizar. Es que si te das cuenta, Miguel, lo que estamos hablando son de relaciones de poder. O sea, el momento en que tienes una propiedad, el momento en que tienes un mínimo de autoridad, ahí se establece una relación de poder. Y el momento en el que uno es consciente de esa relación de poder y no gestiona bien esa relación, pues es muy fácil llegar a los abusos de poder, ¿no? De ahí un poco a que la ilustración puede surgir el tema de la separación de poderes y el hecho de que las comunidades deben de tener recursos, ¿no? Para evitar un poco ese tipo de situaciones. Es muy curioso. Al final son todo relaciones de poder. Muchos de los problemas económicos que tenemos son relaciones de poder, al fin y al cabo. Ahora que están hablando de relaciones de poder, bueno, sin haber estudiado tanto la historia como lo ha hecho Miguel, por supuesto, y viéndolo desde la perspectiva conductual, pues ¿quién tiene el poder? ¿O quién tiene el liderazgo? ¿No? Aquel que da más reforzamiento a los demás. Es cierto que, a ver, que influye muchísimo, ¿no? El estatus, el cómo nos planteemos, ¿no? El éxito de las personas, pero también es muy fácil hacerse del poder dando reforzamiento positivo a la gente, a las personas, ¿no? Es muy fácil también mantener a la gente con control aversivo, pero ellos están evitando solamente tener algún conflicto contigo, ¿no? O con algún conflicto a lo mejor en su empresa, en la familia, y tienes el control. Pero, ¿cómo puedes dar, o quién tiene el poder? Aquel que da más reforzamiento positivo, es decir, aquel con el que las personas se sienten bien, se sienten contentos, se sienten libres, entre comillas, ¿no? De expresarse, de saber lo que pueden recibir ante cualquier cosa que vayan a hacer, que se sienten motivados por esa persona, que lo ven o la ven como un ejemplo y que se la pasan bien, básicamente. Entonces, creo que sí, no deberíamos desechar esa idea, ¿no? Como el hecho de también podemos echar mano de ello. Y creo que, retomando un poquito lo que decían hace un rato de las redes sociales, en donde se suele publicar y reforzar mucho esto de mira, estuve en tal lado, mira, me compré esto, y resulta muy reforzante, pues también podemos echar mano de ello y decir, mira, hice esta composta, ¿no? Bueno, que de hecho ya se hace, ¿no? Mira, hice este huerto, mira, salí a pasear en bici, que de hecho mucha gente ya lo hace, pero cada uno de nosotros, no solamente los que estamos aquí, ¿no? Los que nos escuchan, tendríamos que aprender a discriminar muchísimo, ¿no? Es decir, identificar qué conducta quiero yo reforzar de los demás, cómo quiero que ellos se comporten. Si yo le doy un like a esto, ¿de verdad será tan insignificante? ¿No? ¿O si tendrá alguna influencia? Pues mientras si sabemos que sí o si no, hay que hacer lo que creamos más conveniente para todos, ¿no? ¿Qué quiero yo reforzar en la gente? ¿Cómo quiero que ellos se comporten? Aun cuando pensemos que no, tenemos, ¿no? un tanto de control en ese sentido en nuestras manos que usamos cotidianamente o que desperdiciamos cotidianamente. La verdad es que sí, Mónica. Te quería preguntar una cosilla para un poco, sobre todo, muy brevemente, y ahora que Miguel nos siga comentando.
reforzamiento y castigo un poco, para que un poco nuestros oyentes lo sepan. Reforzamiento, entiendo, ¿nos puede explicar un poco los términos conductuales de reforzamiento, control aversivo, un poco los que has comentado? Los oyentes conozcan bien los términos que estamos empleando. Cuéntanos un poco lo del control aversivo, lo del reforzamiento, exactamente qué consiste en conducta. Y luego ya, Miguel, si quiere que siga comentando. Ya, uy, yo no quería caer en esos términos tan técnicos, ¿no? O enredadillos a lo mejor, pero bueno. El reforzamiento positivo, a ver, partimos de que la gente actúa o se comporta de tal manera por dos razones, ¿no? Ya sea porque está bajo control aversivo o por bajo control apetitivo. Es decir, un niño, una persona, un alumno puede ir a la escuela porque está bajo control apetitivo o bajo control aversivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando está bajo control aversivo, esta persona o este niño va a la escuela para evitar reprobar, para evitar que reciba una sanción de su maestro o maestra, para evitar que lo castigue su papá por no ir, para evitar algo que no quiere, que es totalmente indeseable que llegue. Entonces va y lo hace por eso. Y también puede ir a la escuela porque está bajo control apetitivo, lo que quiere decir que va porque le encanta estar allí, porque disfruta estar con sus amigos y con su maestra y porque se ríe y porque aprende cosas y porque realmente lo disfruta, porque hay algo que le apetece hacer. Entonces por eso va a la escuela. Lo mismo todos los demás, ¿no? Toda nuestra conducta. Entonces cuando estamos bajo control apetitivo, decimos que nos sentimos libres, ¿no? Libres en el sentido de que estamos haciendo lo que queremos y es así, ¿no? Es decir, estamos haciendo lo que nos gusta, ¿no? Lo que nos satisface, lo que nos llena de alegría en ese momento, lo que queremos hacer y es así. Entonces podemos nosotros proveer contextos en los que a las personas se sientan contentas, satisfechas con lo que están haciendo y también podemos castigarles por lo que hacen o dejan de hacer. Nosotros decidimos cómo, ¿vale? Pero ¿cómo lo decidimos? Pues en el día a día haciendo cosas, ¿no? Lo mismo con nuestra pareja, lo mismo en las relaciones de trabajo, lo mismo el gobierno con los ciudadanos, es lo mismo, es decir, impones sanciones para que la gente evite hacer cosas o refuerzas lo que está haciendo bien. ¿Cómo refuerzas? Pues felicitándole, a lo mejor con un gesto, con un punto de algo, es decir, haciendo un ambiente, un contexto agradable, apetecible, en el que realmente quieras estar. Es decir, ¿por qué vas a dejar de tirar la basura? Pues porque si no te sanciono. O porque mira, si haces una composta, ves cómo puedes abonar tus propios alimentos y puedes ver cómo crecen las hortalizas en un huerto y además los puedes cosechar, es decir, creas un ambiente agradable en el que las personas dicen, claro, esto tiene sentido y me llenaría de satisfacción hacerlo. Y por el otro, pues mira, a mí no me apetece nada de eso, yo lo hago para que no me caiga una multa de tantos pesos, euros al año y pues ya está, aquí lo hago, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de que las personas vivan felices, ¿no? Nos sintamos libres de hacer las cosas y eso es básicamente, ¿no? Bueno, pues con esto yo creo que vamos finalizando. Antes de esto también me gustaría hacer énfasis en que podemos hacer uso del ambiente para favorecer o fomentar determinadas conductas, ¿no? Por ejemplo, el andar en bicicleta. ¿Por qué la gente muchas veces no va en bicicleta? Pues por el riesgo que corre, para evitar un accidente, para evitar llegar tarde, porque implica, para evitar el cansancio a lo mejor, para evitar tener que subir y bajar en banquetas porque no hay una infraestructura para bicicletas, es decir, porque está bajo control aversivo. Entonces, ¿cómo hacemos que esto, pues, fomentar este tipo de comportamientos? Pues, mejorando las vías para que las personas que decidan ir en bicicleta en lugar de usar el automóvil, por ejemplo, pues se la pasen mucho mejor y vean una opción viable de transporte cada día. Es decir,
mejorar el ambiente para que las personas puedan acceder a ello de una manera agradable, ¿no? Lo mismo con el ascensor y las escaleras. ¿Por qué deciden ir por el ascensor? Pues porque implica menos esfuerzo, llegan más rápido, y además las escaleras generalmente son las zonas más feas, descuidadas, oscuras, sin pintar. Pero ¿qué pasa si tú las pintas bonito, ¿no? Les pones plantitas, es decir, haces apetecibles los contextos, ¿vale? Entonces podemos jugar con eso también, ¿no? No descuidemos los lugares físicos, que son muy importantes. Álvaro. Sí, yo quería comentar, bueno, la verdad es que me ha encantado cómo le da broche al tema del análisis conductual, ¿no? Haciendo ambiente apetecible. Pero también creo que sería interesante que comentasen un poco, antes de terminar, quizás el tema de hablar del catastrofismo, ¿no? De cómo quizás muchas ONGs han tirado durante tanto tiempo el del catastrofismo y, por ejemplo, con carteles publicitarios muy llamativos, con anuncios muy realmente visuales, muy impactantes, y que al final realmente la gente acaba normalizando un poco ese catastrofismo y como no se ve afectada, porque como eso ocurren en otros sitios que no afectan, vemos también que bueno, pues que hemos normalizado, incluso deshumanizado a las personas a las que les afectan, por ejemplo, el hambre, cuando vemos a las personas que, con todos los mensajes de las ONG, que vemos de esas fotos tan llamativas y dramáticas, ¿no? Pues muchas veces normalizamos esas cosas, nos acostumbramos a ellas y al final es curioso cómo se deshumaniza un poco también los problemas, ¿no? El problema también de que como no nos afectan porque están muy lejos, no empatizamos, ¿no? Entonces, claro, ahí la importancia de la escala comunitaria para llevar a cabo acciones y para administrar y gestionar recursos, puesto que no se verán las cosas impuestas desde fuera como una especie de dictadura y tampoco caemos en el individualismo y que caemos en lo que viene siendo la crisis de los, ¿no? la crisis de los comunes, creo que se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? La crisis de los comunes. Y entonces, pues, en la que cada uno por su individualidad va pescando hasta que no quede pescado, pero claro, si yo dejo de pescar, pesca mal de al lado. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, eso es lo que ocurre cuando todo es a nivel individual. Si yo dejo de hacer las cosas, el de al lado va a hacer más rápido todavía. Y si las cosas son impuestas desde el Estado, desde algo más grande que no conocemos, al final lo vemos como una dictadura y nos acabamos rebelando contra ella. Entonces, la importancia de la comunidad, yo vería aquí un poco resumiendo un poco de todo lo que estamos hablando, la importancia de la comunidad, por un lado, a esa escala, y por otro, la importancia de crear un contexto que la gente resulte agradable, no solo estar en esa comunidad, sino también de meterse en esas vías. ¿Qué ocurre? Que estamos en competencia porque los que no quieren realmente que nosotros tomemos esos hábitos, esas costumbres, porque creen que su modelo económico se ve amenazado, va a intentar también que esos hábitos, costumbres o ese estilo consumista que a lo mejor puede ser tan perjudicial, siga siendo apetitivo. Entonces realmente ahí hay un pulso en el que es un reto y que tendremos que ganarlo, como se ha ganado en otros sectores. Entonces, bueno, es interesante comentar pues eso, el tema del catastrofismo, de que muchas veces hemos caído normalizando cosas muy impactantes. Yo la verdad es que he caído en eso, ¿no? Porque muchas veces quiero llamar la atención sobre algo y vas a los catastrofistas, ¿no? Cuando ya mucha gente recibe muchos mensajes catastrofistas con el tiempo, ya es muy difícil impresionarla. Entonces, claro, hay que involucrar a la gente y hacer que estas cosas vean que les afecten y crear, pues, ambientes que sean apetecibles. Y no sé si Miguel quería comentar, bueno, Miguel, cuéntanos, Miguel. Sí, lo digo también muy rápido, que en el un aspecto de la lucha que tú estás mencionando también muy importante, bueno, lo has mencionado, voy a, digamos, a subrayarlo un poco más con rotulador fosforescente, es la lucha de las ideas, porque no se trata solamente de informar de X cosa, también, esto yo sé que hay mucha gente, sobre todo la más idealista, que no le hace gracia, pero yo creo que es tan evidente que se puede poner como una verdad que está ahí, que hay también que trabajarse el mensaje y resultar atractivo y hacer un esfuerzo.
Yo he escuchado, y no sé si Mónica, pero Álvaro sé que sí, que alguna vez hemos escuchado cosas del tipo, ¿cómo voy a hacer este tipo de propaganda igual que la otra gente? Porque lo nuestro es lógico, lo nuestro es una buena causa, ¿cómo vamos a usar la misma táctica? Pero es que tú estés convencido de que lo tuyo es distinto, lo tuyo es mejor, no te libra de tener que usar las mismas tácticas. Es decir, una especie de idealismo de ¿por qué tanto pides sentido práctico a la gente por problemas graves que tenemos, pero tú no eres capaz de tener sentido práctico y usar unos métodos que no te gustan? Amigo, pues aquí falla algo. Y entonces yo creo que eso es algo para los activistas o futuros activistas que nos estén escuchando, que es algo que hay que tener en cuenta. No sé, es una reflexión. Pues muy buena la reflexión, Miguel. Gracias por ponerla sobre la mesa y subrayar con ese resaltador fosforescente. Muy interesante, la verdad. Creo que este tema da para mucho más, en varios sentidos, desde varias perspectivas, y que creo que nos guardaremos para un siguiente podcast. ¿O no es así, chicos? ¿Quieren agregar algo, decir algo para cerrar? Sí, la verdad es que nada, pues este tema, como tú dices, da para mucho. Hemos dado aquí pinceladas de otros temas que seguramente iremos avanzando en otros podcasts o vídeos, bueno, sí, en otros contenidos que iremos generando. Y la verdad es que está genial, ha sido muy, muy provechosa la sesión que hemos tenido, la verdad, está Mm. genial. Sí, claro, seguiremos dando pinceladas hasta que tengamos un hermoso cuadro. Y que yo creo que es muy necesario seguir hablando de este tipo de temas. Creo que hemos puesto nuestro granito de arena. Y simplemente eso, continuando un poco con lo que hemos dicho antes, que hace falta tomar estos temas con reflexión. Es decir, esto sería lo mínimo que pedir, que plantéate por qué damos por bueno esto, por qué hacemos esto. ¿Es lógico esta actitud nuestra de otras personas ante X problemas? De hecho, ¿esto es un problema o esto que nos dicen que no es un problema puede que sí lo sea? No simplemente conformarse con la primera idea que nos llegue, porque es muy fácil pensar que somos independientes y libres, pero si nos limitamos a creer lo primero que nos suene bien, a lo mejor somos libres, pero es como quien tiene un carnet de conducir y no lo usa mal. La libertad no es solamente algo que se tiene, la libertad es algo que hay que aprender a usar. Y eso sí que hace siglos que se dice. Otra cosa es que también hace siglos que la mayor parte de los que lo han escuchado lo han ignorado, pero bueno, seguiremos insistiendo. Wow, Miguel, qué buenas preguntas has puesto sobre la mesa, ¿eh? Y dan para muchísimo más. Muchas gracias por eso, Álvaro también, muchas gracias. Y a todos ustedes que están allá detrás escuchándonos, gracias por hacerlo, por motivarnos. Nos encanta ver que nos escuchan. Y nada, esperamos poder reunirnos pronto para lanzar el siguiente episodio, el episodio número 4. Hasta pronto.